liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Qué rápido pasó el año Euge, ¿no? ¿Quién diría que ya estamos llegando al final? Hay una frase que me gusta mucho que es que dice que los días pasan lento y los años pasan rápido. Es cierto, Qué yo tengo loco, la misma sensación. ¿Viste? Y acá el programa pasa volando porque nos divertimos. Es verdad también. Y bueno, que hablamos... cuestiones de percepción del tiempo, que es fascinante. Totalmente. Y si hablamos de tiempo, hablamos de espacio, podemos hablar también de el origen del universo. Claro que sí, un temón, y vamos a hablar justamente sobre eso en esta clase magistral con la que empezamos el programa. Está con nosotros para eso Alberto Echegoyen. Él es físico, es investigador superior del CONICET y es el representante argentino en un proyecto de un telescopio de alta tecnología que está siendo instalado en Salta, sobre el cual vamos a hablar, que se llama CUBIC. Pero antes de seguir, recibámoslo con un fuerte aplauso a Alberto Echegoyen. Muy bienvenido, muchas gracias por venir. Alberto, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes. Gracias al proyecto CUBIC, más de 150 investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, administrativos y administrativas están trabajando en la instalación de un telescopio de alta tecnología en Salta. El telescopio promete, según nos cuentan, poder medir rastros que vienen desde el inicio mismo del universo, desde cuando comenzó todo. Y cuando digo todo de verdad, todo. Para hablar sobre este proyecto fascinante está con nosotros el representante argentino en este proyecto CUBIC, que es Alberto. Alberto, un gustazo enorme que estés con nosotros. Muchas gracias por venir. Un placer estar con ustedes. Por favor. Bueno, empecemos tal vez contando cómo se inició este proyecto, que me parece súper interesante. Es un proyecto internacional, sí, donde involucra centenas de personas. ¿Cómo se dan estos proyectos? ¿Cómo es? Alguien dice, che, tengo esta idea, y cómo avanza, cuántos años lleva. Parcialmente sí. Bueno, este proyecto empezó en la Argentina en 2018, porque, digamos, yo particularmente dirijo el observatorio Pieroget, que está en Malargüe, de hace 25 años. Famosísimo Pieroget. Sí. Y vino la persona que estaba a cargo de CUBIC, me tocó el timbre y me dijo, queremos poner CUBIC en la Argentina. Y así fue como empezó efectivamente. Fue un ¿Esta poco persona como quién era? ¿De dónde era? De Francia. Un francés que dirigía el proyecto CUBIC a nivel internacional y querían poner acá un telescopio, digamos. Querían poner CUBIC, exactamente CUBIC. Sí, vinieron ¿Por qué en Argentina? Más allá de este prestigio, ¿sabían que lo podían llevar a cabo? Sí, eso es cierto. ¿Hay alguna otra cuestión? Y Salta, los cielos de Salta, estamos hablando de estar a 4.800 metros de altura, no hay muchos lugares. Chile sí, definitivamente al lado. Que tienen un observatorio muy hermoso. Y los cielos de ahí, la atmósfera, no hay polución antropogénica, o sea, estamos ahí alejados de todo. Claro. La atmósfera es suficientemente poco densa, no absorbe esta radiación que es muy tenue. O sea, no hay muchos lugares en el mundo que pueden aceptar un telescopio de estas características. Y Salta es uno de ellos definitivamente. ¿Y qué es lo que se quiere medir con este telescopio? Yo dije que van a tratar de medir rastros del momento en que empezó todo. ¿De qué se trata más específicamente? Es muy interesante, sí, 13.800 millones de años. Tiene el universo, ¿no? Cuando empezó todo. En ese momento, hace 13.800 millones de años, empezó todo. Empezó todo. Esa es la teoría más aceptada, la teoría del Big Bang. Es la teoría más aceptada por la comunidad científica actual. Y empezó ahí con una muy alta densidad, muy alta temperatura, la teoría del Big Bang, y inmediatamente después, fracciones de segundos, habría habido una inflación universal, en el cual se crea en forma exponencial espacio y tiempo. Se crea espacio y tiempo. Se llama inflación porque la gente está acostumbrada a la inflación que en la Argentina conocemos bien. Pero claro, es otro tipo de inflación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro, es el espacio y el tiempo crecen abruptamente. El universo crece abruptamente. Bien. Y entonces en ese momento se crearon ciertas ondas gravitacionales por este brusco crecimiento inflacionario que dejan un rastro en radiación de fondo
del universo. O sea que esa radiación que existía fracciones de segundos llega con una característica debido a la inflación universal, que es una cierta polarización. O sea, la luz polarizada es lo que uno entiende normalmente con la luz polarizada, ¿no? Que ve un cierto color. Acá estamos hablando de longitud de ondas que no son visibles, pero sí son medibles. Y eso es lo que se quiere medir, ¿no? Así también es como se crea la hipótesis del Big Bang, ¿no? Se ha podido registrar esa radiación de fondo y de ahí se deduce que hubo esta gran explosión. Exactamente. Y ahora, si nosotros... Es exactamente, o sea, la teoría de la ciencia es que tiene que haber un experimento que la compruebe. O sea, la teoría definitivamente guía a los científicos, pero si uno no hace el experimento y no lo prueba, no es ciencia. Entonces, efectivamente, para probar uno de los grandes paradigmas, para probar el paradigma fundamental de la creación del universo, que es la inflación universal, estamos haciendo este experimento. Sin esto no es ciencia. Con esto sí es ciencia. Si podemos probarlo, o sea, lo podemos medir. ¿Pero qué es lo que quieren medir en este caso? Estos vestigios que dejaron las ondas gravitacionales primordiales. O sea, esta polarización... Claro. La polarización de la radiación cósmica. La polarización, expliquémoslo, es la luz puede oscilar en diferentes planos, de diferentes formas, porque la luz es la oscilación de un campo electromagnético que oscila muy rápidamente, y de acuerdo a si oscila en un plano u otro plano, decimos que está polarizada de una forma o de otra. Si yo entendí bien, lo que vos estás diciendo es lo siguiente. Una evidencia muy fuerte a favor de la teoría del Big Bang es que existe la radiación cósmica del fondo, porque es como el eco del Big Bang. Sí. Pero a su vez, para corroborar no solo el Big Bang, sino que hubo una fuerte inflación, unas fracciones de segundo después del Big Bang, hay una forma de hacerlo que es medir si la polarización de la luz es como es predicha por la teoría de la onda inflacionaria. O sea, si las cuentas de la matemática te dan exactamente lo mismo que se puede medir. ¿Y qué más me puedes decir sobre los aportes a la ciencia de frontera que va a hacer este proyecto? Con respecto a la ciencia básica, está íntimamente ligada con los desarrollos tecnológicos. O sea, si uno realmente quiere hacer ciencia de frontera, no va al supermercado y dice, deme 2 telescopios del universo temprano. No funciona así. O sea, tiene que hacer el desarrollo tecnológico adecuado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Casualmente, en la Comisión de Energía Atómica estamos desarrollando este tipo de sensores para la segunda generación de sensores de Cubic. Nosotros estamos muy avanzados con eso. Estamos trabajando junto con los alemanes. Tenemos 6 doctorandos. ¿Y qué particularidades tiene que tener el sensor para poder escuchar la explosión de hace 13.800 millones de años atrás? Bueno, 2 que lo hacen único a Cubic, porque la primera la tienen todos, que tienen que ser lo que se llama volómetro. Volo es de griego, significa haz de luz. Uno tiene que medir un haz de luz, la radiación de fondo de microondas, muy tenue. Claro. Tiene que tener un instrumento sumamente sensible. Claro. Sumamente sensible. La radiación que queremos medir tiene muy baja temperatura, o sea, está cerca del cero absoluto. 2.7 grados Kelvin, 270 es el cero absoluto, está muy cerca del cero absoluto de la temperatura. Es menos 270 grados, ¿no? Sí. Y entonces estos sensores trabajan a 300 milésimas de grado. O sea que trabajan a tan baja temperatura que aunque llegue algo de muy baja energía, muy baja temperatura, de todas maneras lo pueden medir. Son volómetros. ¿Y esos dónde se fabrican? Y ahora mismo comento. Y entonces, lo otro que es fundamental, que es único de Cubic, es que hace interferometría, mide la longitud de onda de la radiación que llega. Entonces, eso le permite medir algo con muy baja intensidad, muy baja energía, y saber lo que está midiendo. O sea, si uno mide la longitud de onda, yo miro esto y ahí veo verde, azul y distintos colores, Sí. Pero porque veo la longitud de onda, eso es lo que veo, o sea, veo lo que estoy midiendo. Claro. Entonces, lo que le hace único a Cubic es que reúne las dos condiciones.
Bueno, Alberto, la verdad que es un proyecto interesantísimo, estaría bueno conocer muchísimo más. Por suerte, ahora inauguramos una sección donde después damos seguimiento, después de un tiempo, a las personas que ya estuvieron acá para que nos cuenten cómo siguió todo. Así que esperemos que en breve puedas volver y contarnos cómo siguió todo y cómo se midió lo que estaban buscando. En abril... ¿En abril? Tenemos que estar mirando el cielo. En abril estaba bueno, muy ya en abril vamos a estar mirando el cielo. Vamos a estar mirando el cielo. Tenemos que tomar ese... ¿Te estás comprometiendo acá? Me estoy comprometiendo, pero en la Liga de la Ciencia. Siempre los cronogramas son siempre optimistas. Muchísimas gracias, la verdad que está espectacular todo lo que nos contás y seguro que va a haber mucho más para contar en el futuro, así que te agradecemos de nuevo por haber venido al programa. Al contrario, yo les agradezco mucho que me hayan invitado, es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, nos encantó todo lo que nos contaste. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Y llegó el momento de presentar un nuevo informe porque estuvimos en el Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos. Conversamos con Aristóbulo Maranta. Aristóbulo es ingeniero, es biólogo, quiero decir, está desde 1992 en el parque donde hace investigaciones y estuvimos conversando con él con un montón de cosas súper interesantes sobre el manejo del parque, sobre cómo se controlan las especies invasoras de plantas y animales, sobre cómo se cuida la palmera yatay. De hecho, me contó que el propio parque se creó para cuidar a la palmera yatay. Me contó también, por ejemplo, cómo se hace el monitoreo de los incendios y todo bajo un lema que él me decía es un cambio de paradigma en la conservación de los parques nacionales, que es conservar interviniendo. Vayamos a ver este interesante informe desde la provincia de Entre Ríos. Estamos en la provincia de Entre Ríos. Nos vinimos a esta belleza natural llamada Parque Nacional El Palmar. Vinimos a conocer a un biólogo que trabaja acá desde el año 1992. El día está hermoso. Vayamos a visitarlo. Estela, ¿dónde estamos? En el Parque Nacional del Palmar, aquí en Entre Ríos. Bueno, la ciudad más cerca es Ubajay, que es a 5 kilómetros, y después Colón, a 54 kilómetros. El parque se creó en 1966, ¿no? ¿Me puedes contar un poco la historia? Bueno, hubo unos vecinos que se preocuparon porque alrededor se empezó a desmontar y bueno, este palmar es muy importante, es el palmar más grande de acá del país, en realidad, de la palmera yatay, ¿no? Y bueno, ese grupo de vecinos propició la ley para que se creara el parque y en el año 65 se aprueba la ley y en el 66 se publica en el boletín, se expropia con esa ley a estancias que componen toda esta área y bueno, y el Estado paga los juicios que se hicieron en ese momento y bueno, y en el año 71 empieza a funcionar el parque. Aristóbulo, ¿me contás tu trabajo, cómo empezó y hasta el día de hoy, desde el año 92, como gestor de los proyectos científicos del parque? Bueno, yo llego a este parque nacional que tiene como objetivo, como se ve, tiene su nombre, el Palmar, conservar primariamente el ecosistema de Palmar. Y el ecosistema de Palmar en aquellos tiempos se había detectado que estaba amenazado por la invasión de árboles exóticos. Mi trabajo específicamente fue encontrar soluciones a estas invasiones. Empezamos con lo que nosotros le llamamos el control selectivo manual, que fue buscar técnicas para ir eliminando a los árboles que venían invadiendo. Particularmente estamos hablando del paraíso, que es de China, India,
el ligustro, la ligustrina, el crataegus, que es una piracanta que también es de China. Todos esos llegaron con la ocupación humana. Hay una historia de uso previa al parque, que es principalmente el desarrollo de una estancia ganadera, con sus puestos, sus parques, en este caso un casco, que en sus jardines se habían traído plantas que terminaron siendo invasoras. Parques no diagnostica esto y tenía una práctica que todavía la tienen, la visión, llámese más tradicional del manejo de los parques nacionales, es que cuanto más intangibilidad, menos actividad humana, mejor. Pero resulta que se fue viendo de que sacarlas, en este caso todas las vacas de golpe, trajo como consecuencia la invasión de plantas. Pero no solo árboles, sino que también crecieron los pastos nativos de esta zona. Y como nada, no había animal que se los comiera, porque las vacas habían desplazado a las poblaciones animales, particularmente a los herbívoros nativos. Entonces no había quien se comiera el pasto, y el pasto creció y se acumuló material combustible para los fuegos y apareció el problema de los fuegos. Cuando decís que el principal objetivo de la creación del parque tenía que ver con la conservación del medio ambiente, era fundamentalmente el tema de que no había crecimiento de nuevas palmeras hacía muchos años, ¿no? Se crea el parque, empieza a funcionar en 1971 y pasan 30 años para darnos cuenta que las palmeritas no crecían. A pesar de que ya habían empezado a hacer el control de las especies invasoras. Claro, las especies invasoras en realidad no afectan directamente a la palmerita en esa primera etapa. No lo afectan. Las especies arbóreas invasoras lo que producen es la transformación de un pastizal en un bosque cerrado de plantas no nativas, exóticas. Entonces, en esa transformación, la mayor parte de la biodiversidad, empezando por la vegetal, se pierde, porque la mayor biodiversidad de este ecosistema está en las hierbas. El pastizal que estamos viendo tiene en número de especies una diversidad semejante a una selva subtropical. Se hicieron estudios de dinámica de poblaciones de las palmeras, en particular grupos de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y hubo 2 tesis. Y encontraron de que el responsable de la predación de las palmeritas en esta nueva etapa, que era la de Parque Nacional, eran los jabalíes euroasiáticos. Los jabalíes euroasiáticos son selectivos para comer y en el invierno, sobre todo, osan y buscan los cogollos de ciertas plantas, entre ellas las palmeritas. Y una vez que se supo esto, que los responsables eran los jabalíes, hicieron algún tipo de intervención que permitió ahora sí el crecimiento de nuevas palmeras, que ya se ven algunas en el parque, más jóvenes. Llegamos a la organización de un plan, nosotros decimos el Plan de Control de Mamíferos Exóticos Invasores, en donde incluimos a los cazadores de las comunidades vecinas. Acá, digamos, del año 83 en adelante, se plantea que los parques no tienen que estar cerrados, tienen que estar abiertos, en comunicación y beneficiando en lo posible a las comunidades vecinas. Y entonces, en este marco, nosotros invitamos a los cazadores, con quienes en muchos casos tenía la administración un conflicto, la administración de parques nacionales. ¿Por qué? Y porque parte de esos cazadores solían ser cazadores ilegales. Pero la propuesta fue, nos podemos encontrar con esta gente y replantearle, porque parece que están interesados en cazar los jabalíes. Bueno, así incluimos a los cazadores de las comunidades. Este plan tiene 15 años de desarrollo. Ya en el tercer año
el análisis de las curvas poblacionales que hicieron otros grupos de científicos, en particular el Laboratorio de Ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dieron cuenta que habíamos controlado el jabalí. Habíamos bajado la población y la habíamos mantenido baja. ¿Y había aumentado la población de palmeras? Y esa era la otra pregunta. Claro. Entonces invitamos de vuelta al grupo de agronomía que hizo el estudio y volvieron y encontraron una cosa que es un poco exagerada, uno diría, que había un aumento entre el 600 y el 3400% wow. de las palmeras juveniles. Ha cambiado el parque, porque hay tanta cantidad que los pastos que habían crecido en cantidad después que se sacaron las vacas están siendo pastoreados tremendamente por ciervos, pero no solo por ciervos, sino también por los carpinchos. Vaya cosa, esto nosotros no lo habíamos, y no teníamos la hipótesis de que al controlar el jabalí se pudiera aumentar la población de ciervos y de carpinchos. Y si bien esto no lo tenemos todavía resuelto, la hipótesis es que los jabalíes comen las crías de ciervos y carpinchos, y al limitar la cantidad de jabalíes le dio lugar al aumento de estas poblaciones. Con el aumento de estas poblaciones los pastizales cambiaron, porque hoy día son casi parecidos a aquellos tiempos de las vacas, con un pastito cortito. Aristóbulo, y todo esto que me estuviste contando, según entiendo, implica algo así como un cambio de paradigma, ¿no? Porque la imagen que uno tiene del guardaparques o de la política de cuidado de los ecosistemas es la de no meterse. Y vos me estás contando ahora que hay algo diferente, que es la de tratar de meterse cuidadosamente para lograr objetivos específicos que podamos tener con los parques que creamos. ¿Puede ser? Esto llevó a que en el plan de gestión del Parque Nacional del Palmar se plantee exactamente lo que vos decís, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que se le llamó del no tocar al conservar interviniendo. ¿Qué significa esto de conservar interviniendo? Conservar interviniendo es que esa naturaleza que se suponía armónica, se suponía autosuficiente, en donde la presencia humana era dañina, bueno, nosotros encontramos de que parques nacionales tenía que intervenir porque había problemas, que son los que fuimos enunciando. Entonces las personas ya no éramos un factor negativo, ya éramos necesarios. Aristóbulo, vos naciste en el interior de la provincia de Buenos Aires, fuiste a estudiar a Capital Federal, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, sos biólogo, pero desde el año 92 estás acá. Sí. ¿Qué te atrapó? ¿Qué te trae? ¿Qué te mantiene acá? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Bueno, por un lado yo desarrollé una identidad fuerte como trabajador del Estado. Y entonces hice carne a los problemas que tiene que resolver el Estado argentino. Eso ha sido muy fuerte en mí. Y en particular hubo algo que yo observé cuando llegué a este parque, que seguramente no le es ajeno a ningún argentino, que es la discontinuidad en el tratamiento de los temas. Entonces tuve con la corazonada de decir, bueno, me quedo acá y emparcho un poco este problema de la falta de continuidad. Y ha dado ciertos resultados. Por lo que nos contás realmente y por lo que vemos y leemos, dio muchos resultados. Así que nada, agradecerte, muchísimas gracias por recibirnos y mucha suerte de acá en adelante con todos los proyectos científicos tan apasionantes que lideras, que gestionas. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos siempre. Los esperamos para la próxima, claro, porque sí, hay más preguntas y más ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y nos damos otro lujazo que es el de traer acá, porque de vez en cuando nos damos el lujo de traerla a nuestra excelente columnista de paleontología, la gran Cecia Paldetti desde San Juan. ¡Le damos un aplauso! Sí. Hola chicos, ¿Cómo estás? Muy bien, ya soy habitué. Claro, qué bueno tenerte acá en el piso, nos encanta. Bueno, muchas gracias.
¿con qué paleocosa nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy les voy a contar acerca de los arrecifes fósiles de Argentina, del oeste de nuestro país. ¿Cómo del oeste arrecifes? ¿Cómo no? Claro, uno piensa arrecifes, mar. Claro, este. Exacto, todos pensaríamos lo mismo. Para eso estuvimos en contacto y asesorándonos con el doctor Marcelo Carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, que es investigador de CONICET y docente de la universidad, que él es un especialista en esta temática. Él estudia los arrecifes fósiles de la precordillera de Argentina. La precordillera es, a diferencia de la cordillera de los Andes, una faja montañosa que se extiende por las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. La cordillera se extiende a lo largo de todo el país, claro. Y esta faja es solamente en estas 3 provincias, justo delante de la cordillera. Hace unos 500 millones de años atrás, en la era paleozoica, es decir, la era anterior a la de los dinosaurios, imagínense que los dinosaurios vivieron en la era mesozoica hace unos 200 o 100 millones de años atrás. Este momento que les voy a contar es de hace 500 millones de años atrás. Es decir, muchísimo antes que estuvieran los dinosaurios o cualquier vertebrado sobre la Tierra. La vida en este momento se daba principalmente en el agua, en el mar, y es ahí donde se genera todo este ecosistema. Para ese momento, Gondwana, que es la parte sur del gran continente Pangea, se encontraba en una posición de latitud relativamente alta, es decir, muy cerca del polo del mundo. Esto, de hecho, está verificado, evidenciado en glaciaciones que se produjeron durante todo el Paleozoico que han quedado registrados en las rocas en estos sedimentos. Entonces, ¿esta precordillera está cubierta de agua? ¿Está bien decir eso? Exacto. Los fósiles que preserva la precordillera corresponden a un ambiente de arrecife. Uno piensa en un arrecife, ¿qué se imagina? Pececitos de colores y corales también de múltiples colores en el Caribe. No Caribe, sé, clima tropical. Sí. Exactamente, por supuesto. Eso ocurre ahora y ocurrió hace millones de años. Pero sin embargo, Gondwana, o sea, donde estamos nosotros ahora parados, se encontraba en una región gélida, fría, rodeada de mares helados, pero esta porción de montañosa, que es la precordillera, preserva fósiles caribeños, digamos. ¿Cómo es esto? ¿De dónde vino? Exacto, ¿cómo es esto? Gondwana estaba en un sector sur, digamos, de frío, mientras que se cree que la franja esta de precordillera es una porción que se desprendió de Laurentia, del gran continente del norte, digamos, principalmente de Norteamérica, siempre bajo agua, ¿no? Migró durante millones de años por tectónica de placas y se adosó en algún momento al margen de Sudamérica. Y después se elevó. Exacto, para este momento no había cordillera siquiera. Claro. Por movimientos tectónicos, después de millones de años, ya casi cerca del final de la extinción de los dinosaurios, o sea, hace unos 60 millones de años atrás, imagínense los millones de años que pasaron, ahí comenzó a ascender la cordillera de los Andes. Y cuando asciende la cordillera, ni más ni menos que el margen occidental de Sudamérica comienza a ascender y esos movimientos empujan todo el borde occidental y con ellos empuja el fragmento de precordillera que venía migrando del mar Caribe, digamos. Me encanta que siempre nos contás la historia como si fuera un rompecabezas y una historia policial que hay que descubrir, porque era como en el medio de la Argentina hay un cacho que está bajo el agua, pero los otros cachos no. Encima era de un clima no tan frío como, o sea, es realmente un rompecabezas. Claro. Lo interesante es que cuando esta porción de continente se adosa al continente americano, continúa bajo el agua y continúa sedimentándose, o sea, continúan apareciendo niveles de otros animales, de otro ambiente encima de este arrecife. Entonces es así que tenemos en precordillera un arrecife fósil y por encima glaciaciones marcadas. Locura. Eso evidencia de que esto estuvo migrando, en algún momento se adosó y continuó hasta ascender. Esto explica también por qué tenemos un arrecife fósil en superficie. Si un arrecife, uno lo piensa en el fondo del mar. Claro. Pero bueno, como decía Euge, ¿cómo uno se imagina un arrecife? Diversidad, colores, cardúmenes de peces. Claro. Pero bueno, hace 500 millones de años los animales que existían en esa época, la flora y la fauna era completamente diferente. Entonces lo que tenemos en esta precordillera es un arrecife primitivo. Y ahí es donde Marcelo Carrera y su equipo de investigación nos cuentan qué encuentran ellos en esta porción de precordillera donde trabajan. Es muy interesante contar que este tipo de rocas, que son los que se forman en los arrecifes coralinos, se conocen como calizas.
calizas. Las calizas son rocas no solamente formadas por el sedimento que se va acumulando, sino que sí o sí contienen actividad orgánica, o sea, animales, partes de animales, esqueletos o exoesqueletos, en este caso de carbonato de calcio principalmente, como son hoy las esponjas o los corales en los arrecifes, que forman parte de esta roca. O sea, la roca no es 100% material mineral, sino que también hay restos orgánicos. Y desde ahí que viene la importancia de las rocas calizas. Por ejemplo, este tipo de rocas son las rocas formadoras de yacimientos petroleros. Claro. No es el caso del... ¿El cemento no es la roca caliza? Me lo estoy confundiendo. ¿El cemento no se hace con roca caliza? Exacto. Y la cal y materiales de la construcción se sacan de la roca caliza. Claro, de caliza. De hecho, en la provincia de San Juan, donde vienen estos depósitos, se explota para eso, para la construcción. Se explotan los yacimientos de caliza. ¿Y hay restos fósiles de esos en la precordillera? Exacto. Marcelo y su equipo han encontrado estructuras conocidas como estructuras arrecifales, que son como domos preservados en los sedimentos. Se pueden ver claramente los sedimentos en posición horizontal y en el medio de esos sedimentos domos con muchísima cantidad de actividad biológica, o sea, con peces, esponjas, nidarios, moluscos, caracoles, un sinfín de animales que vivían en esos arrecifes, incluso esponjas, que eran los mayores habitantes y los mayores animales constructores de estos arrecifes, porque esas rocas se llaman justamente biorrocas, porque no solo están construidas por el sedimento, sino también por la actividad orgánica. Otro de los animales más comunes que se encontraban en estos arrecifes eran los nautiloideos, que son muy similares a los calamares. Sí. Son estos bichos alargados que tienen una cabeza grande y tentáculos, muy parecidos a los calamares actuales. O los trilobites. Los trilobites serían los equivalentes a los cangrejos actuales o a los langostinos, por ejemplo. Los trilobites son estos artrópodos que tienen como una coraza también protectora, muy chiquitita. Como capitas. ¿Y esto hace cuánto se sabe, esto que nos estás contando? Porque decís, Marcelo investiga esto hace muchos años, cómo hubo nuevos descubrimientos que variaron un poco la visión que tenemos de lo que ocurrió en escala geológica. ¿Cómo fue? Hace ya varios años que se vienen haciendo investigaciones en esta zona. Los resultados científicos de Marcelo y su equipo lo que están evidenciando con sus hallazgos fósiles es justamente esto, corroborar la teoría de la aloctonía de la precordillera, claro. Es decir, estos animales no se pueden haber preservado ni vivido en ambientes fríos o de mares helados como era en ese momento. Entonces, un poco lo que muestran es cómo puede ser que hoy en superficie, en una zona donde era helada, pudo haberse preservado un arrecife con una diversidad de vida increíble, como lo podemos ver hoy, en un ambiente donde jamás hubiese sido posible esta actividad. Me encanta porque realmente creo que en el imaginario popular la paleontología uno la asocia directamente a los dinosaurios. Y Ceci, algo que vos haces columna a columna es mostrarnos el maravilloso mundo que hay de la paleontología, mucho más que dinosaurios. Yo no tenía idea de que había un arrecife de hace millones de años acá en nuestra precordillera. Eso es fascinante. Mirá, el registro más antiguo de vida en el planeta tiene 3.500 millones de años, o sea, 3.000 millones de años antes de lo que estoy contando. Imagínense si tenemos historia y animales y fauna diferente que la que conocemos ahora. Bueno, buenísimo para quienes visiten Mendoza, San Juan, se toman un vinito y hacen turismo científico con Cecia Palmetti. Claro, un poco de geología, ¿no? Además, la precordillera es de muy fácil acceso. Desde la ciudad de San Juan se llega en 15 minutos en auto, estás en la precordillera pudiendo ver fósiles a simple vista. Excelente, Ceci, siempre temas, como dice Euge recién, siempre cosas nuevas, siempre celebramos, siempre nos acordamos juntos de la columna de la caca también fosilizada. Fue furor, así que muchísimas gracias, como siempre, fascinante. Bueno, chicos, gracias a ustedes, un placer. Y nosotros nos vamos a Nadie se libra de los libros, esa sección donde recomendamos lecturas. Esta en particular me gusta mucho y es que la ciencia también es cosa de chicos. De bacterias y dinos hasta asteroides y exoplanetas, un libro hermoso de María San Martín. Vamos a verlo, Comunicación de la Ciencia para los más chicos. Mi nombre es María San Martín, soy ingeniera agrónoma y trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y el libro que les presento es La ciencia también es cosa de chicos. Este libro trata de
3 temas particulares que son esos temas que más atraen a los chicos. Por un lado, va desde las curiosidades del cuerpo humano mirado con una lupa. Pasa por la vida en la Tierra y los temas ambientales y termina finalmente muy lejos, con los astros, las estrellas, los planetas y también los exoplanetas. La idea del libro nace como una invitación de la gente de Editorial Albatros, que nos invitó a los editores de Chicos de Ciencia Hoy, que es la revista que editamos, para compilar algunos temas interesantes que tratábamos en nuestras notas en un libro. Este libro está dirigido a todos aquellos lectores curiosos que tienen entre 9, 10 hasta 16, 17 años, pero también tenemos lectores de más edad. Fue una experiencia totalmente colaborativa y participamos entre autores y editores e ilustradores más de 50 personas. En el proceso de escribir el libro, una de las cosas que más me sorprendió fue que, y no solo a mí, sino al resto de los autores, es que nosotros somos en general personas muy acostumbradas a trabajar en temas específicos. Nos especializamos en nuestro tema. Y con esta variedad tan grande de temas pudimos aprender muchísimo de nuestros colegas y de temas que jamás hubiéramos pensado. Los lectores nos envían a través de las redes devoluciones que son lindísimas y que en general dan origen a nuevas preguntas y entonces nos invitan a seguir investigando y escribiendo. Me encantaría que el libro despierte en los lectores la misma curiosidad, el asombro, el hacerlos pensar, el querer aprender más de lo que están leyendo. Y vamos llegando al final del programa y llega el momento en que yo personalmente, la verdad que es un momento en que me relajo mucho, la paso bien, me siento cómodo con mi nerdez. Claro que sí, te sentís acompañado. ¿Por qué? Claro, me siento parte de una comunidad, digámoslo así, ¿no? Porque es el momento del Club del Nerd. Claro que sí. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuántos socios y socias crees que debemos llevar en todos estos programas? No, yo creo que de corazón miles, pero literalmente, no sé si no decenas o centenas. Yo ya perdí la cuenta porque todos somos un poco nerds. Y hoy vamos a presentar algo que realmente es muy, muy bello. Hoy tenemos poesía y ciencia, porque nos fuimos de visita al Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, al mariposario. Una belleza. Hay más de 90 especies distintas de mariposas. Sí, los que viven en Ciudad de Buenos Aires no se pueden perder este Club del Nerd. Es hermoso. Vayamos ya mismo a verlo. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vinimos al Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Sainz, en particular a visitar el Jardín de Mariposas, que parece que es precioso. Vamos a charlar con Sole, que nos va a estar contando todo sobre qué plantas hay que poner en el jardín para atraer a las mariposas. Vamos. Sole, muchas gracias por recibirnos en mi opinión, uno de los lugares más lindos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Contanos cómo surge este jardín de mariposas que está dentro del jardín botánico acá. Bueno, el jardín de mariposas surge porque en un momento en la ciudad se veían muy pocas mariposas. Estoy hablando en el año 2009 más o menos. Fue una preocupación para la gente que trabajaba acá en el botánico. Entonces empezamos a ver cómo armar un jardín para atraer a las mariposas. Entonces empezaron a hacer el diseño, contactaron especialistas, empezaron a ver qué plantas nativas se podían poner y bueno, así se fue armando el lugar. Y es un proyecto que fue avanzando durante los años, ¿no? Y al principio estaba compuesto por plantas exóticas, porque eran las plantas que en ese momento se pudieron conseguir, ¿sí? Y después, todo eso fue reemplazado por plantas nativas rioplatenses. Y eso es lo que vos ahora podés encontrar en el Jardín de Mariposas.
Mira, esta planta se llama lantana cámara, le dicen camará, y es una planta nectarífera. Muchas mariposas vienen a buscar el néctar que está dentro de la flor. Y después acá tenemos otras plantas súper interesantes. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá se llama Aristoloquia triangularis, que le dicen milhombres, y es una planta hospedera. ¿Qué significa eso? Es una planta donde las mariposas borde de oro van a dejar huevos. Ajá, mira. Sí. ¿Qué los ponen en algún lugar en especial? Sí, ponen grupos de huevos, vas a ver a veces en los tallos o sobre la hoja. Esta planta se llama Salvia uliginosa, ¿sí? Es una salvia celeste y tiene mucho néctar en las flores. O sea que vas a ver a las mariposas bien temprano libando. Se posan en las flores, estiran la espiritrompa, que es el aparato bucal, y succionan el néctar que está en el interior. Las mariposas están dando vueltas en el botánico, en la zona, y bueno, encuentran este espacio. Encuentran un lugar donde no hay químicos, donde hay una contaminación baja. Entonces, bueno, las plantas, el sol, todo esto atrae a las mariposas y se quedan acá, viviendo. ¿Y cuántas especies de mariposas tienen? Y ahora tenemos más o menos 90 especies de mariposas y polillas, relevadas adentro del jardín de mariposas, que es un lugar chiquito en el medio de la ciudad. Y está buenísimo porque la verdad son un montón de especies que podés ver a lo largo del año volando entre los canteros. ¿Hay alguna diferencia entre mariposas y polillas? ¿Cuál es la...? Sí, hay diferencias. Sí. A ver, por lo general la gente asocia a las mariposas con el día y a las polillas con la noche. Y eso en realidad no te sirve para determinar si es mariposa o polilla. Porque hay mariposas que vuelan a la noche y hay polillas que vuelan de día. Entonces, para saber si es una mariposa o una polilla, lo que tenés que hacer es observar en la cabeza las antenas. Ahí está el secreto. Las polillas tienen infinidad de formas de antenas, de colores, de texturas, de tamaños. En cambio, las mariposas tienen antenas más simples. Ajá. Tienen unas antenas en forma de masa, que son unas antenas finas con el extremo redondeado. O puede ser que tengan antenas capitadas, que son antenas más cortitas y que terminan al final así como dando una vueltita. ¿Sí? ¿Y tanto las mariposas como las polillas vienen atraídas por el néctar de las flores? Las mariposas que vos ves de día en las plantas del jardín van a buscar el néctar de las flores. ¿Sí? Los adultos van a buscar el néctar. Y también van a buscar plantas hospederas para hacer el desove. Ah, muy bien. Sí, ahí empiezan a verse orugas, empiezan a verse crisálidas, todo el ciclo. Y las mariposas cumplen un rol fundamental, ¿no?, en el ecosistema, que sería la polinización. Sí, las mariposas y las polillas. También valoremos a las polillas, que siempre, a veces son como mal vistas, ¿no? Son agentes polinizadores sumamente importantes, porque van trasladando granos de polen de una flor a otra. ¿Sí? Y van a determinadas formas de flores, determinados colores. O sea que facilita la polinización de las plantas. O sea que esas plantas van a producir frutos y después semillas. ¿Sí? Y también están en la base de la cadena alimentaria de otros animales. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, a veces ves aves que vienen a alimentarse orugas, ves avispas que vienen a cazar orugas, están asociados a un montón de otros animales, chinches. Y bueno, vos pensá entonces, si le da de comer animales, ¿sí?, para que esos animales sigan existiendo y permite que las plantas produzcan frutos y semillas para que sigan existiendo, son sumamente valiosas las mariposas en los ecosistemas. ¿Cuánto dura más o menos el ciclo de vida de, no sé si cambia mucho de especie en especie, cómo es? Depende de las especies. A ver, hay una mariposa que es muy conocida, que es la mariposa monarca, esa naranja que tiene unas manchas blancas y negras. Bueno, esa mariposa, todo el ciclo sería desde que está puesto el huevo en la planta nativa hasta que el adulto muere, puede durar 8 meses. Y por ejemplo el caso de la mariposa bandera argentina, ¿sí?, que es una mariposa que está en riesgo, que hay que proteger y cuidar mucho, el ciclo de esa mariposa dura 1 año. Ah, mira, ¿y el adulto cuánto? El adulto, tanto en la monarca como en la mariposa bandera argentina, puede llegar a vivir 3 meses.
Y los visitantes, ¿cómo se relacionan con el Jardín de Mariposas? ¿Les gusta? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, la gente cuando llega al Botánico en general viene muy bien predispuesta, ¿no? Porque el lugar es muy lindo, trae así como, es como un desenchufe, ¿viste? De la ciudad. Entonces la gente viene a pasear y se siente muy bien. Y cuando llegan al Jardín de Mariposas, yo los veo, ¿no? Cuando ingresan al jardín, ya ingresan como con mucha curiosidad, con una sonrisa, y los ves en el jardín asombrados, ¿viste? Porque empiezan a ver mariposas que hace mucho que no veían y se van con una sensación muy agradable, muy linda, muy agradecidos. Siempre cuando salen agradecen porque, bueno, es un lugar muy lindo que les hace sentir bien y quieren volver. ¿Y cuándo se puede visitar? El Jardín de Mariposas está abierto los domingos desde las 14:30 hasta las 16. Yo estoy en ese horario, así que bueno, la gente puede ingresar, me puede hacer alguna consulta sobre mariposas, sobre plantas y bueno, yo les voy a dar las respuestas. Y además tienen un grupo de voluntarios. Sí, hay un grupo de voluntarias y voluntarios que participa del mantenimiento del Jardín de Mariposas. Gracias a ellos el jardín está así, tan lindo y está listo para que la gente pueda ingresar. Son fundamentales para que este lugar pueda funcionar y que la gente pueda visitarlo. Si quiero armar un mini jardín de mariposas en mi balcón, ¿qué especies me recomendás? Bueno, yo te recomiendo la pasionaria. En esa planta vas a ver mariposas todo el tiempo dejando huevos. Después te recomiendo la lantana montevidensis, que es el camará morado. Vas a ver mariposas libando néctar. Y después hay una planta que es especial porque atrae a las mariposas en el estado adulto y también permite que dejen huevos, que es la chilca de olor. Y vos, además de estar acá en el Jardín de Mariposas, das clases. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, si quieren me pueden buscar en el Instagram, ¿sí? En mi cuenta personal, que es Sole Mesía Blanco. Bueno, y ahí van a encontrar un montón de información de mariposas, de polillas, de cursos que también doy, y también información sobre el Jardín de Mariposas del Jardín Botánico. Y también les recomiendo que ingresen a la página web del Jardín Botánico, Carlos Taís, y que también sigan la página del Instagram del Botánico, que es Buenos Aires Jardín. Sole, mil gracias. Amo estar acá y muchas gracias. Aprendí un montón de mariposas que no tenía idea, así que mil gracias. Bueno, Eugen, muchas gracias por venir y cuando quieras puedes volver. Jardín Botánico, la verdad que increíble, les agradecemos mucho, gracias por abrirnos las puertas y la verdad aprendí un montón, no tenía idea de toda la ciencia que hay en las mariposas. Y le acercamos a todos los que no viven en Capital Federal un poquito de ese mariposal. Hoy de todas formas tuvimos un programa muy federal, ¿no? Porque estuvimos en la provincia de Entre Ríos visitando el Parque Nacional del Palmar. Se habló de Salta, del proyecto Cubic. Y después estuvimos también hablando de la precordillera, Mendoza, San Juan, La Que hay un arrecife, vos podés creer, un arrecife de millones de años, una locura total. Hoy aprendí un montón de cosas. Aprendimos un montón, como siempre nos quedamos con ganas de aprender más, de disfrutar más, pero siempre tenemos el consuelo de que nos vemos la semana que viene, ¿en dónde? Acá, en la Liga de la Ciencia, el programa más nerd de la televisión argentina. Claro que sí. Chao, nos vemos la semana que viene. Chao. Acá. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga